Abramos la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 4, Éxodo capítulo 4 y versículos 10 al 12. Leamos Éxodo capítulo 10 y capítulo 4 de Éxodo y versículos 10 al 12. Comparta la Biblia con alguien. Vamos a tener que molestar otra vez al pastor Freddy para que venga a leer. Capítulo 4 y versículos 10 y 12 del libro de Éxodo. 10:12. Pero Moisés rogó al Señor: Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Amén. Estoy recordando que cuando yo era un joven, 18, por ahí, no, tal vez 14, me estoy acordando del pastor donde yo crecí. Había una pareja, la sobrina del pastor tenía un esposo que se llamaba Efraín. Y Efraín son de esos hombres que dice, ¿él habla? No. Porque nunca se le oía que él hablaba. Y un día le dijo el pastor, Efraín le dijo: yo quiero que usted dé su testimonio o dé el mensaje, algo le pidió. Y Efraín García hablaba así por abonos, por sustos. Ay, pastor, ay, hermano, yo no tengo palabras. Y el pastor le habló así. Dijo, sin vergüenza, le dijo, pero para enamorar a mi sobrina sí tuvo palabras, le dijo. No sé cómo le ha ido a usted, no sé cómo se considera usted, pero les voy a hablar de la situación de Moisés. Todos los que estamos acá sabemos cómo es la historia de Moisés, pero hay alguien o tal vez alguno que se le pasó un detalle que usted no lo ha observado en la vida de Moisés. Y vamos a leer, yo siempre pido que lean porque quiero que usted se le grabe. Dice que solo oyendo se le queda el 10%. Pero si usted oye y lee, el 20% se le queda grabado. Pero si el alumno dice que oye, ve, mira y toca, aprende el 30%. Entonces voy a llamar a un hermano aquí que le haga de papel de Moisés y que todos la vengan a tocar para que no se les olvide. A ver, ¿quién cree usted a ver quién tiene la barba grande, aquí como si fuera judío ortodoxo? Y lo vamos a llamar aquí. Bueno, lea conmigo el llamado de Dios. Léalo. Liberes a mi pueblo de la esclavitud. Póngale atención porque tengo que contarle un poquito de la historia para que usted le agarre el hilo al mensaje. El pueblo de Israel, el Israel que usted conoce ahora en el mapa y que oye tantas noticias acerca de Israel, ese es el Israel del que voy a hablar ahora. Pero en aquellos años, en los tiempos de Moisés, ese pueblo judío nació en Egipto, ahí se formó la nación. Llegaron 70 personas judías, 70 personas descendientes de Abraham. 70 personas llegaron allá a Egipto. Y el gobernador de ese tiempo pues era José, el hijo de Jacob,
y sus 11 hermanos más. El asunto está que el rey o el faraón es título, no es nombre. El faraón, o sea el rey, o sea el presidente, les dijo: agarren la tierra de Goshen, esa es la mejor tierra que tiene Egipto, y váyanse. Y dice la Biblia que pasaron 430 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, hermana Olga? Hay 2 Olgas acá, por eso es que no miro a quién, porque quiero llamar la atención de todos. 430 años pasaron, y en 430 años crecieron cerca de 1 millón de personas. Así que los judíos hasta la fecha siguen siendo productivos. Bueno, el punto está que crecieron mientras que Moisés había crecido en Egipto. Cuando ya principiaba 70 y 100 personas, por ahí comenzó Moisés también a aparecer en el mapa de Dios. Y resulta que Moisés había salido de Egipto porque había matado a un soldado egipcio, porque estaba maltratando a los judíos. Porque con el tiempo los judíos llegaron a ser esclavos de los egipcios. Y los capataces egipcios eran malvados, era gente. ¿Sabe usted lo que es tratar a los que son esclavos? Resultó que Moisés por allá en el desierto, allá se fue, Dios lo mandó 40 años. ¿Cuántos años, hermano Héctor? 40 años. No se me distraiga porque es cierto que no traje anteojos, pero a larga distancia sí miro, fíjese. Así que Jessica, estén pendientes porque quiero llamarle la atención de todos. Y resulta que Moisés, estando pastoreando, miren qué terrible es, ¿verdad? Por eso el que se hincha, Dios lo pincha. No se me hincha, hermano. Si Dios lo ha prosperado, no se hincha, hermano. Porque mire, Dios tiene un alfiler, ¡puc!, explotamos. Resulta que Moisés en el palacio era el hijo del faraón, como decir, el hijo del rey. Así que aquel Moisés, cuando era joven, se puede imaginar, le sobraban los quitatufos. Ese tenía un almacén de puros lociones, de todo tenía el hombre. Pero ahora en el desierto, ¿a qué tiene olor? A ovejas. Pasó 40 años pastoreando ovejas, 40 años pastoreando ovejas. ¿El príncipe de Egipto? Sí, hermanos. Sí, hermanos. Tenga cuidado si usted es ahí orgulloso, usted es vanidoso. Porque todavía los hombres a cierta edad todavía somos vanidosos, ¿sí? Nos miramos guapos ahí. Cuidado. Y resultó que allá Moisés estaba en el desierto 40 años. Cuando tenía 40 años de estar en el desierto, Moisés tenía 80 años de edad. ¿Cuántos años, hermano Tony? 80 años. 80 años. Va a ver aquí, que distingo aquí a la hermana, vamos a ver. No, mírenme, no tengan pena. No. Es que se están confiando que como no tengo anteojos, ¿verdad? No se confíen en eso, hermano. El punto es que dice la Biblia que cuando Moisés salió a pastorear las ovejas, en 40 años de estar haciéndolo, Dios lo llamó. Y Dios le dijo: quiero que liberes a mi pueblo. Ahí lo tengo entre comillas porque fue lo que Dios le dijo. Quiero que liberes a mi pueblo de la esclavitud. Allá en Egipto había cerca de 1 millón de personas. Habían pasado 430 años en la esclavitud. Pero todos ese 1 millón de personas tenían una esperanza. Así que vamos a decir, Rodrigo se casa con Jessica, Rodrigo se vuelven abuelos los dos, se mueren los dos y crecen las niñas, y las niñas se casan, tienen hijos, y esa generación se muere y vienen los tataranietos de Jessica y Rodrigo y se mueren 430 años en esa esclavitud. Generación tras generación moría. Pero todos tenían una esperanza, que un día Dios los iba a rescatar. Entonces Dios, dice la Biblia, que llamó a Moisés y dice que le dijo: yo quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Estas son las palabras que le dijo: libera a mi pueblo de la esclavitud.
El clamor, Dios no había hecho oídos sordos al clamor de los judíos, de Israel. Así que si Dios escoge a Moisés, es porque sabe que Moisés es el instrumento para esa ocasión. Y eso es muy importante saberlo. Usted no está aquí por casualidad. Usted no fue salvo por casualidad. Si hay algún amigo acá, quiero decirle que usted no está aquí por casualidad. Lo que pasa es que en el mundo, cuando uno no tiene a Cristo, uno es medio atarantado porque cree uno que es el dueño de la vida. No, hermanos, uno no es dueño de la vida. Es Dios que nos dio vida en el vientre de la madre. Dice que es más de 1 millón de espermatozoides que entran en juego al útero de la mujer. Y solo uno, solo usted, salió campeón. Así que Hernán Cruz no está aquí por casualidad. Él desde allá, desde el vientre de la madre, vino y venció 1 millón de espermatozoides para quedar embarazada la madre de Hernán. ¿Lo sabía usted eso? Desde ahí venimos siendo campeones. Pero usted quizás no se siente ningún campeón. Pero resulta, dice la Biblia, que Dios escoge a Moisés. Sí, lo escogió. Porque Dios sabía que ese era el instrumento que Dios iba a usar para salvar a Israel. Lea conmigo. Cuando Dios llama a una tarea, es para, sea incómodo o doloroso. Cuando yo estaba haciendo mis notas, me acordé cuando Dios me llamó al ministerio. Yo no tenía mamá. Yo era el mayor. Yo sentí el llamado de Dios cuando tenía quizás 17 años más o menos, en un derramamiento de Dios en el templo. Yo sentí que Dios, aquí había un dolor, una desesperación, que yo me deshice en llanto allá en una esquina. El culto estaba muy bendecido. Había llegado un predicador de Puerto Rico, hermano Félix, ya se me olvidó el apellido. Y resulta, Efraín Félix era el nombre del predicador. Y ahí se derramó la presencia de Dios y yo en un rincón yo sentí como que Dios me decía, tú eres el responsable de los borrachos que se pierden. Aquí sentía el dolor. Y recuerdo que hablé con el pastor y me dijo el pastor, vamos a orar, vamos a esperar 3 días. Y me dijo, si dentro de 3 días, me dijo, nos vamos a reunir otra vez y vamos a hablar cómo se siente usted. Vamos a orar. Que yo recuerde, no pasé 3 días orando. Era un joven. Era un muchacho de 17 años. Y los muchachos de nuestra iglesia de seguro que oran allá cuando se acuerdan. No oran ni para comer. Cuando uno es joven es bastante más mundano que espiritual. Y por eso yo les recomiendo a los muchachos que procuren no vivir así. Sino que traten la manera de orar. Traten la manera de orar. Para que Dios los dirija. Y recuerdo que yo sí que oré. Pero que ha pasado yo tantas horas orando, no. Pero sí oré. Y de seguro que el pastor oró. Cuando llegó el momento de reunirnos otra vez, el pastor me dijo, ¿cómo se siente, Rogelio? Y yo le dije, yo siento lo mismo. Siento aquí una desesperación, un dolor en mi alma, como que yo debo hacer algo. Entonces el pastor me dijo, Dios le está llamando a usted al ministerio. Y mi cuestionamiento en el momento fue esta. ¿Y qué va a hacer de mi papá? Yo no quería dejar a mi papá. Habían 3 hermanitas más pequeñas que yo. ¿Qué iba a hacer yo? Yo trabajaba ya en ese tiempo. Yo colaboraba con el sostén de la casa. ¿Qué podía hacer yo? Y el pastor me dijo, no se preocupe, me dijo. Si su papá es el estorbo, Dios se lo va a quitar más pronto. Eso es lo que puse aquí. Cuando Dios llama a una tarea, es para crecer, sea incómodo o doloroso. Y yo tuve que decirle, pensé en mi papá. Y yo dije, está bien, le dije, me entrego al llamado de Dios. Y que Dios cuide de mi papá. Por eso puse, cuando Dios llama con un propósito, para que crezcamos, ya sea que sea doloroso o incómodo. Cuando el pastor Freddy quiso dejar su trabajo, él pasó un año que lo dejaba y que lo dejaba y que lo dejaba. Él ya no soportaba tanto trabajo secular como el trabajo en la iglesia.
Pasó un año en que Freddy lo dejo, no dejo el trabajo, no dejo el trabajo para dedicarme a la iglesia, hasta que al fin el pastor Freddy decidió dejar el trabajo de la universidad. No lo querían soltar, le ofrecieron aumento de salario, pero él dijo no, lo hago por la iglesia. Como dice Freddy, ¿me entendieron los jefes? No sé. Porque ¿cómo es que alguien va a dejar un trabajo en la universidad para dedicarse a la iglesia? Cosa que los inconversos nunca van a entender y quizás más de algunos de ustedes no lo entienden. El punto es que Freddy se decidió y dejó su trabajo para entregarse de lleno al ministerio. ¿Habrá alguien más que ha sentido lo mismo? La respuesta la tiene usted. Cuando Dios llama a una tarea, es que Él quiere que crezcamos. Ya sea incómodo o sea doloroso. En una ocasión Jesús dijo, todo aquel que me quiera seguir, ¿qué dijo Él? Tome su cruz y sígame. En otra ocasión Jesús dijo, el que no deja amigos, familia, padres, hermanos, por causa de mí, no es digno de mí. Ok. Así que Moisés pasó 40 años en el desierto. Pero esos 40 años en el desierto fue la escuela que todos los que estamos acá la necesitamos. Si usted está en un proceso difícil, no se preocupe, hermanos. Esa escuela, al fin de cierto tiempo, usted se va a graduar. Porque cuando el estudiante está en escuela y trabaja y estudia para graduarse, llega el momento tan glorioso, tan alegre de graduarse. Y es una fiesta bonita cuando se gradúan los muchachos o las muchachas de una profesión, de un trabajo. Bueno, el asunto está que ahora 40 años ha pasado Moisés en el desierto. ¿Qué pasó en ese proceso? Los procesos son saludables, aunque no sean incómodos para nosotros. Pero Moisés allá en Egipto fue el hijo del faraón. No era mero hijo. Su madre, la madre de Moisés, era otra. Y Moisés creció en el palacio porque la hija del faraón lo recibió, lo adoptó. Así que Moisés creció con, ¿se puede imaginar? Zapatos finos, ropa fina, pulseras de oro. Le decía a una muchacha, quiero jugo de naranja. Ay, corriendo. Agachaban la cabeza. Ahí está el jugo. Decían, no, esto está muy ácido, lo quiero con más azúcar. Así como los hijos de ahora, ¿verdad? Mami, no hay leche. ¿Qué le están diciendo? Sin darse cuenta le están dando órdenes que usted vaya a comprar la leche. Eso es. Mami, no hay leche. Mami, yo quiero ice cream. Así era Moisés. Pero en 40 años de estar en el desierto, se le quitaron todos esos tufitos. Sí, ahí todos esos tufitos se le quitaron. Yo me imagino que Moisés se pasaba horas y horas en el espejo, va a peinarse cuando era adolescente ahí en el palacio. Él no trabajó, Moisés nunca trabajó. Y estuvo en las mejores universidades de Egipto. Ah, sí, pero el que se hincha, Dios lo pincha. Entonces resulta que un día le apretó el pescuezo a un soldado que estaba maltratando a un judío. Y dice la Biblia que el faraón se dio cuenta y faraón, patitas, ¿para qué te quiero? Empezó a huir hasta parar al desierto. Esa es la escuela. Mire, si usted no quiere que Dios lo mande al desierto, agache la cabeza hoy, venga al altar, reconcilie con el Señor, porque si no, Dios lo va a mandar al desierto. Sí, ¿cuál cree usted que puede ser su desierto? No lo quiero decir porque usted se puede ofender, pero a veces es necesario el desierto, porque en el desierto aprendemos a inclinarnos delante de Dios y a reconocer lo que somos. Dice la palabra que Dios lo llamó a través de un arbusto que tenía fuego y no se consumía, y Moisés dijo, ¿por qué no se queme ese arbusto? Bueno, gracias hermano, gracias. Pues resultó que Moisés se acercó al arbusto y cuando él se está acercando al arbusto oye la voz de Dios. Por primera vez oye la voz de Dios. Sí, hermanos, la voz de Dios es real.
Yo he oído la voz de Dios. Aquí y aquí. Y aquí hay más de algunos de ustedes que tienen esa linda experiencia de lo que es oír la voz de Dios. Pero hasta que cuando estamos inclinados delante de Él, es cuando estamos aptos para oír la voz de Dios. En el orgullo, usted nunca va a oír a Dios. Si usted se siente autosuficiente, usted nunca va a oír la voz de Dios en esa condición. No, jamás. Hasta que usted necesita desinflarse y conocer, entonces oír la voz de Dios. Y Dios le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde es santo. Ahí oyó Moisés, tuvo su encuentro personal con Dios. Ahí conoció al Dios que su madre tanto le había hablado allá en Egipto. Y dice la Biblia, bueno, vamos, lea conmigo. El plan divino de salvarlo en la niñez está por empezar. ¿Se recuerdan ustedes que los que saben de esta historia? Cuando nació Moisés, el faraón de ese tiempo había puesto una ley. Dijo: todos los niños varones sean asesinados. Póngase a la hermana Xiomara, nace un niño en ese tiempo. Nace el niño en ese tiempo. ¿Qué cree usted que haría? ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed. ¿Cómo dije? Jocabed. Póngase ustedes, hermanas, que son madres. Está prohibido los varones. Las niñas podían sobrevivir, pero los varoncitos no. Y usted sabe que cuando el niño nace, cada 2 horas hay que darle de comer. Cada 2 horas. Por eso cuando algún hermano por ahí le aparece su esposa embarazada, yo le digo: ahorre sueño, vaya acumulando sueño, porque vienen los días de vigilia. Pregúntenle a Rodrigo y a los demás, ¿verdad que sí? Vienen días de vigilia. Nace el niño y cada 2 horas, ¡ay! Y la madre en dulce sueño, ¡ay! Otra vez. Y nunca falta el papá y ahora te toca a ti el turno. Ahora va aquel otro como que es zombie, ay, a buscar la leche ahí. Pregúntenle a Freddy. Sí. ¿Qué haría Jocabed cuando ese niño lloraba? No lo podía oír nadie, porque alguien lo podía denunciar. Ahí hay un varón. ¿Qué hizo la madre? Preparó una canasta con mimbre, lo llenó de cierto pegamento, puso al niño. ¡Ay, qué terrible ese momento cuando despidió al niño! Lo puso en la canasta y lo empujó por el río Nilo. Y la canastita se fue con el río. Allá adelante, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, la hermanita de Moisés. Ay, que Dios bendiga a las hermanitas, ¿verdad? La hermanita de Moisés, que se llamaba María, esa se fue detrás de la canasta a cierta distancia, miraba dónde estaba el niño. Allá por allá, la hija del faraón se estaba quitando la mugre. Y allá se estaba bañando y como era la princesa, pues tenía otras damitas ahí para cuidarla. Y resultó que la princesa dijo: ¿y esa canasta que hay ahí? Llamaron la canasta, la destaparon y el niño halló gracia con la princesa. Y la princesa lo agarró y lo adoptó como su hijo. ¿Usted cree que eso es casualidad? Entonces, ¿por qué Dios guardó a Moisés de las garras del faraón? Así que cuando la princesa le presentó el niño al faraón, a su papá, el faraón no dijo nada. Ok, está bien, dijo: pues este va a ser mi nieto. Está bien. Y así creció Moisés. Pero ahora, 80 años después, ¿cuánto dije? 80 años después, Dios le hace llamado a este hombre de 80 años de edad. ¡Wow! El otro año cumplo 80, fíjate, así que míreme a mí. Así que más o menos, lo único la diferencia es que no tengo la barba porque no me gusta. El punto está que el plan de Dios por salvar a Moisés en aquel día, ahora empieza el plan a cumplirse. Sí, hermanas. ¿De dónde Dios lo habrá salvado a usted?
Lo sacó del mundo y lo trajo al evangelio, porque Dios tiene un plan para usted. Y quizás alguna soltera, algún soltero dice, ay, pastor, conmigo está frita la vida. Yo no tengo esperanza, pastor. No hay quien se fije en mí. No es así, fíjese. Dios tiene un plan específico para cada uno de ustedes. Y resultó, ahí viene, el plan de Dios comienza a cumplirse. Aquel niño que se salvó de la muerte del faraón, ahora este niño de 80 años está por empezar a cumplir el plan de Dios. Lea conmigo lo que está en la pantalla. Todo lo puedo en Cristo. Es la frase de Filipenses 4:13. Todo, repita conmigo, todo lo puedo en Cristo. Todos. El que no lo dijo, que no lo dijo ahorita, dígalo otra vez ahora, dígalo. Es que no todos, es como que no desayunaron. A ver, repita conmigo. Eso sí, ahora sí. Es que a veces para las cosas de Dios somos enclenques. Pero las pupusas, ahí sí grita. Bueno, vamos. La respuesta, y aquí viene algo muy importante, la respuesta cuando Dios lo llamó, la respuesta de Moisés fue esta: soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entre comillas, hay algunos que dicen que esto quiere decir que Moisés era tartamudo. No, señores, el original quiere decir como usted lo habrá dicho. Como dijo aquel Efraín, ¿verdad? Ay Dios, yo no tengo palabras. ¿Cómo que no tiene palabras? Si palabras sí había tenido para enamorar a la sobrina del pastor. Estoy seguro que más de alguno aquí se parece a Moisés. Ay no, que no me van a decir a mí que yo dé en la prédica en la célula porque yo me voy a desmayar. Eso no es cierto. No es así. Vayamos con la excusa de Moisés. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué quiso decir? Ahí lo tengo. Él se consideraba que no era un orador ágil, que no le sobraban las palabras en la punta de la lengua. Quiero decirles que cuando yo comencé, también me parezco un poco a Moisés. No crean ustedes que lo que ahora como me desenvuelvo lo era cuando tenía 20 años. No, hermanos, no. Todos los que estamos acá nos autodefinimos con un fracaso. Puede ser porque nuestros padres nos dijeron, no servís para nada, sos feo. A vos no se te queda nada, tenés orejas de burro, por eso es que no se te queda nada. Vos no vas a servir para nada. Mira, vos tenés que trabajar allá afuera, ¿oíste? Va a barrer las calles, pero vos para sentarte en una computadora no servís. Y desde ahí se nos clava eso y así crecemos. Lo único que nos hace tirarnos al agua es cuando aparece una muchacha que se nos queda viendo. Ay, dice, me puso los ojos. Y entonces había un muchacho allá en Guatemala y que tenía vergüenza de hablar, pero quería casarse. Y un día se fue con la hermana y ahí iba. ¿Qué tal, hermanita, por ahí? Y al fin de tanto le soltó algo, le dijo, hermanita, le dijo, el Señor dice en su palabra que nos amemos los unos a los otros. Esa fue su introducción, fíjese. Así que muchachos ya saben que si algún muchacho le dice a usted eso así, respóndale, sí, hermano, dígale, es cierto, Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Mire, todos los que estamos acá en un momento dado nos sentimos que no servimos para nada. Para ir a pedir un trabajo. El hermano que oró por los diezmos y las ofrendas, él en cierta ocasión él quería enfrentarse a una situación y yo lo aconsejé y el hermano se tiró al agua. Si muchachos, miren, solteros, dígame, si usted no se anima a decirle algo a la muchacha, yo lo acompaño, yo lo acompaño. ¿Oyeron, muchachos, muchachas? Muchachos, por favor, a ver, Brian. No hay varios Bryans, por eso no dije quién. Resulta que cuando uno es joven, ¿verdad? Y quiere declarársele a alguien, ahí dice, ¿cómo le digo?
¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Y cómo le hago? Pues el punto está que uno dice, ay no, dice mejor no, dice mejor no, mejor no. Y yo estoy seguro que más de algún soltero se va a ir en el rapto. Y lo primero que le va a decir al Señor, Señor, ¿por qué no me diste esposa? Y el Señor le va a decir, por tartamudo. Ahí en la iglesia, ¿te acuerdas de la hermana, de la muchachita tal? Iba a decir otra, un nombre, pero a lo mejor no. Porque aquí hay muchas candidatas. Aquí hay muchas candidatas. Y entonces resulta que el Señor le va a decir, muchacho, ya estaba la fulana de tal. Ella, yo la escogí para tu esposa, pero tú nunca le dijiste nada. A ver, muchachos, ¿qué van a decir ustedes? ¡Wow! La respuesta de Moisés fue, tardo para hablar, no tengo palabras en la boca. Bueno, el punto es que la palabra de Dios nos dice, vamos a ver si podemos retroceder. Lea conmigo. Bueno, la A y la T es Antiguo Testamento y la N y la T es Nuevo Testamento. Entonces quiere decir ahí, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no registran esa desventaja de Moisés. Al contrario, Hechos 7:22 dice que Moisés era suelto para hablar, instruido en gran sabiduría. Entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento no dicen que Moisés era tartamudo, pero que todos sufrimos esa desventaja para hablar. Cuando nos enfrentamos a una situación hasta para pedir trabajo, no encontramos qué hacer. Mi papá me dijo, cuando yo empecé a buscar trabajo, mi papá me dijo, oigan bien, mi papá me dijo, mira, me dijo, si vas a pedir trabajo, ponete así, con las manos para atrás, firme, y decirles que vos querés trabajar. Porque no es bueno, me dijo, hacer así, con las manos aquí. Porque esa señal, me dijo, quiere decir que tú eres un haragán. Y es verdad. Al paso de los tiempos me he dado cuenta que así es. Cuando uno se pone así, uno presenta un poquito más de agilidad, más de chispa. ¿Se puede imaginar la respuesta, la excusa de Moisés? Yo no puedo hablar. Entonces, Moisés, oiga bien, Moisés conocía Egipto. Él había crecido en ese país. Así que él conocía lo que podía pasar ahí. Lea conmigo. Su liderazgo de 40 años es la evidencia que Dios no se equivocó. Moisés acepta el reto, se va a llegar a Faraón, o imagínese usted, wow. No era el Faraón que había dado lugar a José con sus hermanos que habitaran Goshen. No era el Faraón, ese Faraón viejo había muerto, ahora estaba el hijo o alguien más. Pero Moisés conocía la fuerza del ejército romano. Moisés conocía la bravura de los soldados egipcios. Era un ejército fuerte. Moisés conocía cuál era el temperamento del faraón. Así que tenía mucha razón para decir, yo no voy. Yo no puedo, no tengo palabras para enfrentarme a esta gente. Pero resultó que Moisés aceptó el reto. Dios lo apoyó, lo respaldó a Aarón, su hermano. Y se fueron y le enfrentaron al faraón, y Dios usó a Moisés con 10 milagros o 10 plagas. ¡Wow! Y el faraón dijo, váyanse todos. Y dice la Biblia que salieron todos los israelitas llenos de plata y de oro. ¿Oyeron bien? Con plata y oro. Porque más de alguien le puede decir a usted, no, el oro es pecado. No, el oro no quita ni pone. No hiede ni huele. El que tiene plata para ponerse una cadena de oro, póngase. Si usted cree que es luchador campeón de la lucha libre, pues póngase un medallón por acá, así ve.
siempre y cuando no tenga deuda en la tarjeta de crédito. Porque si usted usa la tarjeta de crédito para hacerse un medallón de oro y plata, entonces usted es vanidoso. Usted es vanidoso. Pero si le sobra la plata para comprarse su medallón, no tenga pena, aquí puede venir usted, nada le vamos a decir. Solo cuídese de los ladrones después que salga de aquí. El punto está que Dios no se equivocó. Imagínense ustedes que Dios dirigió a Moisés 40 años de regreso. Lo sacó de Egipto, se abrió el mar en dos, pasaron aquel millón de personas. ¡Wow! 40 años en el desierto. ¿Verdad que Dios no se equivoca cuando escoge a alguien? ¿Se da cuenta? Dios no se equivoca cuando lo escoge a usted para un privilegio en la iglesia, en la célula. No. Dios no se equivoca. Usted no nació para venir a hacerle estorbo a la tierra. Dios permitió que usted quedara en el vientre de su madre y naciera y creciera y estar aquí hoy sentado, porque Dios tiene un plan específico para todos nosotros. ¿Se puede imaginar la madre de Moisés? La madre de Moisés nunca vio a su hijo en esa posición. Pero Dios usó a esta mujer para traer nada más ni nada menos que al libertador del pueblo de Israel. Esta nación que usted mira ahora en el mapa. ¿Se da cuenta? A lo mejor usted es madre de un gran predicador que se va a levantar de aquí unos 20 años después. Hermanos, Dios nos ha escogido para un trabajo específico en la tierra. El punto está que Dios le mostró a Moisés que sí se puede. Que sí se puede. Entonces volvamos a repetir lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repita conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lea conmigo: Dios puede usar una debilidad percibida para un gran propósito. Gloria al Señor. ¿Qué es la palabra percibida? ¿Qué es la palabra percibida? Que usted se mire y dice: no creo que pueda. Si le hicimos a hermano Roberto, usted predica el otro domingo, el hermano puede percibir que no puede. Eso se llama como que usted siente que no puede. Leamos otra vez. Dios puede usar una debilidad percibida para un gran propósito. ¿Cómo estaba Moisés en el momento que Dios lo llama? No sé hablar, no tengo palabras. Algunas veces decimos: yo no he estudiado. Así decían algunos. Me han dicho: no, es que yo no sé nada de la Biblia. Por supuesto que lo vamos a adiestrar, vamos a ver si usted lee bien para que no vaya a cometer un error el primer día de su mensaje. Una vez pusieron un hermano neófito, hasta Pablo dijo: no pongan un neófito, alguien que no sabe bien todavía de la palabra de Dios. Y se pone aquel hermanito y dice: hermano, dice, y Jesús tomaba su avión y allá aterrizaba en Jerusalén y luego tomaba su avión, se iba para Galilea, y así se mantuvo. Y el pastor estaba que no sabía ni qué hacer. Después del culto le dijo: hermano, usted cometió un gran error aquí. Le dijo: ¿dónde dice la Biblia que Jesús tenía avión? Le dijo. Y dice el hermano: pues aquí dice Poncio Piloto. Que si el ingrato no sabía leer bien. Era Poncio Pilato. Que ustedes saben que era Poncio Pilato, ¿verdad? Que la O la vio con cara de A. O al revés, ¿verdad? Pues Pilato. Piloto. Lo vamos a ayudar, hermano, no se preocupe. Si le dan el privilegio en la célula, no se preocupe. El líder le va a ayudar para presentar la palabra. Así que, hermana Susi, algún día la tiramos al agua que predique en la célula. Y el líder le va a enseñar cómo hacerlo. No tenga pena por eso, tírese al agua. Dice que el que no se tira al agua no aprende a nadar. Y de veras, hermano, a mí me tiraron. Cuando yo estaba en escuela, tal vez primer año, segundo año de la escuela, no recuerdo, nos llevaban a la piscina de parte del ejercicio físico, nos llevaban a la piscina ahí por allá. Y el asunto está que yo no me animaba, hermano. Si yo nunca había crecido en el agua, me bañaba, pues, por supuesto, pero
Nunca en un río. Yo crecí en la capital, así que yo nunca fui a un río. Y recuerdo que estaba en la orilla y no me animaba, y no me animaba. De repente vino el profesor de física por aquí atrás y me hace ¡pum! Me tiró así. Allá tenía que ver qué hacía yo, hermanos. Así lo vamos a hacer a usted o yo. Lo vamos a empujar. ¿Oyeron, líderes? Empújelo. Ore con él. Ore por él. Dele instrucciones. Pero usted tampoco diga, no, yo no puedo. ¿Usted tiene mujer? ¿Tiene esposa? Entonces sí puede hablar. ¿Cómo se animó para hablarle? Hermano Marcos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo hermano Tony? A ver, sí, hermanos. Es necesario que nos pongamos en las manos de Dios. Porque esos recursos, qué bueno que no nos sentimos competentes. Hay de aquel que dice, yo sí puedo. Que me diga el pastor y yo predico ahí. Una vez un hermano allá, también en Quesaltenango, me dijo, Israel Rojas se llamaba, Israel Rojas. Y me dijo, pastor, el día que usted me dijo, me dé el privilegio de predicar, yo hago temblar a esta gente, me dijo. Así me dijo. Y es que Israel Rojas era mecánico eléctrico, algo así. Ese era su trabajo. Pues un día, hermano Israel, usted va a predicar. Amén, pastor. Aleluya. Y llegó el momento de predicar, hermanos. Y se desata él como ametralladora. Pero como a los 5 minutos se le terminó todo el material. Y él se quedó mudo. Y yo estaba en la primera banca ahí escuchándolo. Y él se quedó. Se le terminó todo. ¿Y sabe qué hizo? Se tiró de rodillas y empezó a declamar, a decir un poema. El que se hincha, Dios lo pincha. Tírese al agua. Vamos, para terminar. Lea conmigo. ¿Cuál es nuestra respuesta con los privilegios o retos de la vida? Puede ser que el reto sea que usted es soltero. Y usted dice, Señor, dame mi esposa, Señor, dame mi esposa. Bueno, pues el Señor se la da, pero usted tiene que poner de su parte. Es que yo yo soy así, no puedo hablar. ¿Cómo que no puede hablar? Entonces, ¿cómo ha sobrevivido? Usted va al supermercado, tiene que hablar para comprar, ¿verdad que sí? Ok, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta con los privilegios o retos de la vida? Dice usted, yo quiero comprar mi casa. Pues ahorre. Trate la manera de ser prudente con los gastos. Porque no es bueno. Por favor, padres de familia, mire, hagamos lo que hacen las águilas. Ojalá que no se me olvide. Mire, vamos a ir primero con los solteros. Dicen que las muchachas de hoy no se casan por amor. Se casan por vivir bien. ¿Oyeron, muchachas? Cuando hay un muchacho que tiene buen trabajo, es profesional, yo le digo, cuídese, porque por ahí se le pueden pegar unas arañas. Porque allá afuera... Dice la gente, las muchachas del mundo, dice, voy a ir a la iglesia evangélica, dice, porque los esposos cristianos son buenos, dice, le aguantan a uno todo lo que uno hace. Uno se abre a la fiesta y no le pegan, dice. Así dice. Y al revés, los hombres inconversos dicen, voy a ir a la iglesia evangélica para conseguirme una buena mujer, dice. Las mujeres cristianas lo aguantan a uno, porque ahí les enseñan que se sometan al marido. Así que por eso, y de veras, hermano, de vez en cuando se nos ha metido uno así. Bueno, pues el punto es, ¿sabe qué hace el águila para cuando el águila se quiere casar? La águila real, que le llaman, ¿sabe cómo hace el águila real para conseguir cónyuge? Para conseguir su pareja. Atención, muchachas. ¿Saben qué hace el águila cuando se quiere casar? Cuando ya llegó su tiempo de tener su nido. ¿Sabe qué hace? Usted sabe que muchos pájaros, y cuando yo miro esas escenas, yo digo, así la hace uno cuando es soltero. Ustedes se dan cuenta que el macho es el que busca, hablando de los pajaritos, el macho es el que busca cómo exhibirse. Y ha visto unos pajaritos que... Y ahí está la hembra. ¿Ha visto usted? Y la hembra está ahí. ¿Cómo la hizo hermano Hernán para ganarse hermana Olga? Saber cómo bailó. El asunto está que la hermana Olga cayó porque aquí está. Pero ¿sabe qué hace el águila?
Muchachas, ¿saben qué hace el águila? No hacen lo que hacen las demás aves. El águila agarra una rama más o menos de este tamaño, un palito, y se tira por los aires. Y ahí en el aire suelta el palito. Y viene el candidato. El que quiere... No, el candidato. El que quiere que la águila se fije en él, en el macho. ¿Sabe qué hace el águila macho? Allá va, y en el aire agarra el palito. La hembra lo tira y el macho lo agarra. Porque el águila que se quiere casar quiere saber si aquel macho es trabajador y es fuerte. Porque un día esa águila macho va a tener que rescatar a sus polluelos en el aire por cualquier emergencia. ¿Oyeron bien? Ok. Que no se les olvide esto, hermano Reinaldo, no se lo olvide, hermano. Gloria al Señor. Dios nos ha bendecido con un buen grupo de muchachas y muchachos aquí, muy simpáticos, muy bonitos, muy guapos los muchachos. Pero eso lo tienen que hacer las muchachas. Así que vaya usted a un quinto piso, tire el pedazo de palo y se lo alcanza el muchacho, es buen candidato para casarse. Ese es el buen reto. Así es como se debe buscar también un buen cónyuge. Sí, hermanos. Cuando me dan la mano las muchachas, yo las saludo y siento esa mano muy finita de princesa. Digo, esta no hace nada en su casa. Bueno, sigamos. Lea conmigo. ¿Cuál fue la excusa de Moisés? ¿Reducir su capacidad o librarse de la misión? A ver, líderes, ¿qué le han contestado a usted cuando dice, hermano, usted puede dar los anuncios? Ay, no, pastor. Ay, no, hermano, mire, ya estoy sudando, mire. Y no he hecho nada. Y mire, es que del miedo me hace sudar. O tal vez hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, pero dice, es que no sé si voy a cumplir. Dice, yo no. Es que el Evangelio es cosa sagrada. Y yo no sé, no sé si voy a poder cumplir. O tal vez usted quiere hacer su negocio, su propio negocio. Aquí hay hermanos, y Dios bendiga a estos hermanos, que se han superado adentro del Evangelio. Aquí se han superado. Porque Dios les ha dado palabras, gracia para superarse. Cuando Dios quiere que pongamos un negocio, cuando Dios nos quiere ocupar dentro de la iglesia, es para nuestro crecimiento. Si yo no hubiera aceptado el reto, no estuviera aquí. ¿Se dan cuenta? No viviera en Estados Unidos tampoco, si hubiera aceptado el reto. Es muy necesario que cuando Dios nos llama es porque Él quiere que crezcamos, pero nunca ponga excusa. Nunca ponga excusa. Nunca diga yo no puedo. Dígale, líder, instrúyeme, ayúdeme y yo me tiro al agua. ¿Se dan cuenta? A ver, muchachos, vaya que me acordé. Gracias, Señor, por alumbrarme el coco ahorita. Gracias, Señor. ¿Se ha dado cuenta usted que las muchachas son las que han estado dirigiendo los cultos de jóvenes? Solo muchachitas. ¿Y qué pasó con los machitos? Como que las muchachitas son más valientes que los muchachos. Espero ver jóvenes en el próximo culto de jóvenes. Quiero ver varones aquí. Sí, jóvenes, jovencitos. De esos muchachos que han crecido en la iglesia. Aquí los queremos ver desempeñándose, desenvolviéndose. Nunca hay que poner excusa, porque sabe una cosa, cuando uno comienza a desenvolverse en la iglesia, en la sociedad, la persona se desenvuelve mejor. Aquí hay hermanos que en la iglesia aprendieron a desenvolverse y ahora viven mejor porque reclaman sus derechos o porque son más acomedidos o más serviciales. Eso es lo que hace el Evangelio. Así que, muchachos, usted quiere casarse, desenvuélvese aquí dentro de la iglesia. No finja tampoco, no finja. Pero sí, hágalo. Para concluir, leamos la conclusión. Lea conmigo. Talentos y habilidades provienen de Dios. Permítale a Él
A ver, Daniela, leamos todos juntos otra vez. Talentos y habilidades. Sí. Recuerdo que el primer instituto donde yo empecé a estudiar la Biblia, los profetas menores, los profetas mayores, recuerdo que era un techo, hermanos, donde la lámina tenía hoyitos, y cuando llovía, yo tenía que hacer mi camita, así, camastrón, tijeras, creo que le dicen en El Salvador. Yo tenía que mover mi camita para este lado para que no me cayeran las gotas. Solo nos daban frijoles y tortilla, ni queso ni chile, mucho menos chile. Entonces había un maestro, el hermano Antonio Lima era un hombre que nos honraba con su estatura, así, bien galán el hermano. ¿Y sabe qué hacía? Él era maestro, ¿sabe qué hacía él? Llevaba sus chilitos aquí a escondidas. Y cuando el tiempo de comer frijolitos con tortilla nada más, ni que mucho menos chicharrón, hermano, ni crema, ni queso, él sacaba sus chilitos. Y miraba si no estaba el director del instituto. Llevaba chiltepes, chiquito. Así crecí yo en el instituto bíblico. Nos mandaban al campo a predicar a los campos allá por Jalapa, por los departamentos. Y hermanos, había allá en San José Tablón, había un camino así, mire, para abajo. Y la hermana donde yo me hospedaba en esos tiempos, hermana Sara. Y recuerdo que hermana Sara era una mujer así, algo bajita, pero tremenda. Se ponía un canastón de puro pescado frito. Eso era su negocio en la terminal. Pero ella bajaba a las 5 de la mañana. Y me decía, hermano Rogelio, nos vamos. Y hermano, yo bajaba también con una penca de bananos, así, mire, con una caja llena de maíz. Y metiendo el freno, hermano. Así me hice. Pero sabe una cosa, eso me ayudó para desenvolverme por el resto de la vida. Y por eso todavía estoy parado. Es necesario. Los talentos, habilidades que usted tiene provienen de Dios. Pastor, yo quisiera tocar la guitarra. Pues cómprese una guitarra y yo, aunque sea así, ahí rapidito, le doy en un one, two, three, unas cuantas clases. O usted puede ir a internet y ahí aprende a tocar guitarra. Pastor, yo quisiera tocar la batería. Pues hable con el pastor Freddy, con Erika. Pastor, yo quisiera cantar. Pues vaya, empiece a comer aguacate con miel y se le lubrica la garganta y comience a hacer algo. Pero empiece ahora a servirle al Señor. Los talentos y las habilidades provienen de Dios. Él quiere que seamos instrumentos en sus manos. Y luego vayamos, nunca minimice los dones o talentos que Dios le ha dado. Léanlo todos. Usted tiene talento, a lo mejor usted canta. Antes que se me olvide, el sábado que viene yo voy a atender la clase de los adultos. ¿Está bien? El sábado que viene, la hermana Erika no va a estar, entonces yo voy a estar aquí con la clase de los adultos. Y yo traigo un programa para descubrir talentos para este sábado. Así que si usted quiere cantar, le vamos a dar lugar que cante. No se preocupen, no nos vamos a desmayar si usted nos asusta. Pero hágalo, tírese al agua, tiene que hacerlo. Alguien quiere tocar un piano, pues vamos a ver cómo le hacemos, pero haga algo. Esta iglesia va para grande. Esta iglesia ha crecido, hermanos. Mire, ahora mismo necesitamos un líder. Esta semana salen 2 células del grupo del hermano Omar. 2 células. El hermano Walter es el líder, pero en la otra célula no hay quien lo atienda. ¿Quién quiere hacerlo? A ver, ¿quién quiere ser líder de esa célula? ¿Qué pasó? Estoy hablando del ánimo y ninguno levantó la... Señor, dame paciencia, Señor. Bueno, nunca minimice los dones o talentos que Dios le ha dado. Pastor, es que mire, yo ni en la escuela estuve. Le enseñamos, aquí está Leti de maestra, le enseñamos cómo leer. Pastor, es que yo no sé hacer cuentas, si no le estamos diciendo que sea matemático. Dios lo va a usar a usted, pero tiene que hacer algo. No diga yo no puedo, porque usted está minimizando, reduciendo el valor de los dones que Dios le ha dado. Y para terminar, lea conmigo. No sabía qué decir. Tenía miedo de no saber responder. Es las frases que dicen los que quieren evangelizar, quieren hablar de Cristo. No se animan. Quiere hablarle a su familia, pero tiene miedo que aquel lo agarre del pescuezo.
mire, a mí nunca me agarró el pescuezo, ¿ves? Y he evangelizado como usted no tiene idea. Una vez salí y era, comenzando estaba por predicar el evangelio, estaba por allá en un pueblo y le hablé a un finquero con su charro ahí y sus pantalones de lona ahí, vaquero, y le hablé de Cristo. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Me sacó su cartera. Mire, patojo, me dijo, así con, no cojo, ¿verdad? Sino de joven. Sacó su cartera y me dijo, mire, patojo, me dijo, esto es la vida, me dijo, no la religión. Y le dije, Dios le bendiga, bye bye. No le dije bye bye, porque no, le dije adiós. A ver, lea conmigo. No sabía qué decir, tenía miedo de no saber responder. Háblele. ¿Sabe qué hizo un predicador del siglo XVIII? ¿Quién fue? ¿Juan Wesley? ¿Quién fue? Le dio un tratado a una persona, a un hombre, y vino el hombre, agarró el tratado y se lo tiró en la cara. ¿Sabe qué hizo el predicador? Lo voy a decir aquí, pero no lo voy a hacer. Le dio una trompada. Sí. Y le dio otro tratado. Y vino el hombre, agarró el tratado y lo tiró y otra trompada en el nombre del Señor. Y le tiró. Y vino y le dio otro tratado. Y lo rompió. ¡Pum! Otra trompada. Y se fue. Ahí lo dejó trompeado. A las 3 de la mañana estaban tocando la puerta. Fulano es tal. ¿Sí, quién es? Yo soy el hombre que usted le pegó por el tratado. Yo quiero aceptar a Cristo. No lo va a hacer a usted aquí en este país. ¿Por qué no quiere ir a ver a la cárcel? Pastor, estoy aquí por la causa de Cristo. Terminemos. Lea conmigo. Deuteronomio nos revela. ¿Cómo es que Moisés dijo que era tartamudo o que no tenía palabras? Lea usted el libro de Deuteronomio y se va a dar cuenta todo lo que escribió Moisés. Por eso puse que era un tremendo comunicador. Wow. Leamos otra vez cuando dice, cuando aceptamos el reto. Amén. Léalo. Cuando aceptamos el reto, somos más fuertes hasta el final. Gloria a Dios. El proceso que pasamos nos hizo fuertes. Y a ver los esposos, usted se animó a enamorarla a la esposa y la esposa, sí, le dijo, sí, está bien. Y hoy, ¿cómo se siente el hermano Marcos? ¿Cómo se siente, el hermano Nelson? ¿Cómo se siente, hermano Roberto? A ver. Después al final somos más fuertes que antes. Wow. Después del proceso somos más valientes. Nuestra fe ha crecido. Ahora tenemos más libertad para servirle al Señor. Y terminando, lea conmigo. Jesús te está llamando porque quiere cambiar el rumbo. Sí. ¿Hay aquí algún amigo? ¿Hay aquí alguna persona que no tiene a Cristo como su Salvador? Wow. O tal vez alguien que quiere reconciliar con el Señor. Tal vez una cosa que sí me he dado cuenta es que el mundo nunca paga bien. El diablo nunca le va a pagar bien. El evangelio sí le va a pagar bien. El Señor le va a recompensar. Cuando Jesús nos llama a su reino, es porque Él quiere cambiar nuestro destino, nuestro futuro, desde nuestro presente al futuro. Les exhorto que sigan fieles al Señor. Sigan fieles al Señor. No hay más gusto grande cuando vemos a nuestros hijos ponerse en este púlpito alabando a Dios, tocando un instrumento o haciendo la apertura o orando por las ofrendas y los diezmos. Es un gusto ver a nuestros hijos sirviéndole ahí. Y será más gusto cuando lo miremos. Y será más gusto cuando miremos que nuestra hija va tarán, tarán, tarán. La vamos a entregar con alegría, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, puesto de pie. El altar está abierto para todo aquel que quiera darle su corazón a Cristo. O si hay alguien que quiere reconciliar con el Señor. O hay alguien que dice, yo le quiero dedicar mi vida al Señor. Le abro el altar para aquel que quiera ser líder
o aquel que quiere cantar en el grupo de alabanza, o aquel que quiere tocar un instrumento, venga al altar, ofrézcale su vida y diga: Señor, yo de música no sé nada, pero si tú me ayudas, yo te voy a servir. ¿Saben una cosa? A mí nadie me enseñó a tocar la guitarra. Había un muchacho, René. Yo le dije: vos enséñame cómo se toca la guitarra. Nunca me enseñó, fíjese. René era egoísta, nunca me enseñó. Pero yo vendí mi bicicleta, 45 quetzales la vendí, no se me olvida. 45 quetzales, y ahí hicimos una guitarra eléctrica. Pero mi papá vendió un buey, y de ese buey me compró una guitarra que en ese tiempo valió 60 quetzales, eran $60. Le estoy hablando de 60 años atrás, cuando $60 era un dinero. Y yo solito empecé, mire. Yo solo miraba donde René ponía los dedos, y yo lo ponía, y ¡tum!, hacía. Al mes me atreví a tocar la guitarra con otro, a cantar: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Con otro muchacho apellido Orozco. Hicimos un dueto, pero los dos, mire. Pero yo aprendí la guitarra en un mes, porque todos los días le daba la guitarra. Y ese don de tocar la guitarra me ha abierto puertas. Usted no tiene idea por dónde me ha abierto puertas. Cuando fui a Nueva York, en aquellos años 70 y 73, aquella reunión de pastores y las alabanzas sin guitarra, sin nada. Y un día le dije: hermano, le dije, disculpe, ¿hay alguna guitarra por acá? Sí, muchacho, me traía una guitarra. Agarré la guitarra, la encendí y empiezo a buscar la nota hasta que la encontraba. No, hombre, hermano, se me abrieron las puertas. Rogelio, ¿tú puedes tocar? Sí. Pues te quiero en la iglesia. Y se me abrieron las puertas. Eso es todo lo que Dios hace cuando ponemos nuestros dones y talentos a las manos del Señor. ¿Quiere usted dedicarle su vida al Señor con su talento? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Venga al altar, dígale: Señor, yo quiero cantar, yo quiero tocar un instrumento. Señor, yo quiero predicar la palabra. Señor, aquí está mi vida. A lo mejor este va a ser el día en que Dios le va a cambiar su futuro para siempre. Necesitamos líderes. Alguien que quiera ser líder, venga al altar y diga: Señor, yo te quiero servir. Yo te quiero servir. Ahí está hermano Omar, hermano Tony, hermano Julio, que le vamos a ayudar para que usted sea un buen siervo del Señor. O alguna muchacha que quiere ser líder. Vamos a orar. Señor,